Hay un consejo que te han repetido hasta el hartazgo, un consejo que suena sabio, compasivo, espiritual, un consejo que te han dado familiares, amigos, terapeutas, líderes religiosos. Y casi cualquier persona que sepa que has sido lastimado, ese consejo es: tienes que perdonar para sanar. Y hoy voy a decirte algo que probablemente nadie se ha atrevido a decirte. Ese consejo, en muchos casos, es peligrosamente equivocado. No solo equivocado, potencialmente destructivo. Carl Jung, el psiquiatra suizo que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana, advirtió hace casi un siglo sobre algo que la psicología moderna apenas está empezando a confirmar. Existe un tipo de perdón que te libera, y existe otro tipo de perdón que te destruye. Y la diferencia entre ambos puede determinar si sanas de verdad, o si simplemente repites el ciclo de abuso una y otra vez. Si alguien te ha presionado para perdonar a quien te dañó, si te sientes culpable por no poder perdonar, si crees que algo está mal en ti porque el perdón simplemente no sale, quédate hasta el final. Porque lo que Jung descubrió sobre el perdón va a cambiar completamente tu perspectiva. Primero, vamos a destruir un mito que ha causado un daño incalculable. El mito es este: que debes perdonar a tu abusador para poder sanar, que sin perdón no hay recuperación, que guardar resentimiento te enferma y solo el perdón te puede curar. Suena lógico, suena espiritual, suena maduro, pero la investigación científica dice algo completamente diferente. Un estudio publicado por McNulty en 2011 reveló algo perturbador. Los esposos que reportaron ser más perdonadores tenían mayor probabilidad de experimentar agresión física y psicológica en los primeros 4 años de matrimonio, mientras que los que describieron ser menos perdonadores reportaron una disminución de la agresión de sus parejas con el tiempo. Piensa en lo que esto significa. Perdonar demasiado pronto, perdonar sin condiciones, perdonar a quien no ha cambiado, puede literalmente aumentar el abuso que recibes, no disminuirlo, aumentarlo. Pero nadie te cuenta esto. En cambio, te dicen que perdones, que seas la persona más grande, que sueltes el resentimiento, sin importar si la otra persona ha cambiado, sin importar si sigues en peligro, sin importar si el perdón te pone en una posición vulnerable. Carl Jung entendió algo que muchos terapeutas modernos todavía ignoran. El perdón no es un acto moral abstracto. Es un proceso psicológico complejo que solo puede ocurrir naturalmente cuando ciertas condiciones se han cumplido. Forzar el perdón antes de tiempo es como arrancar una costra antes de que la herida haya sanado. No acelera la curación, la impide. Ahora, antes de continuar, necesito hacer una distinción crucial, porque cuando Jung hablaba de perdón, no se refería a lo que la mayoría de personas entiende por perdón. Jung distinguía entre 2 procesos completamente diferentes. El primero es lo que podríamos llamar perdón tóxico. Es el perdón que te piden los demás. El perdón que se supone que debes dar porque es lo correcto. El perdón que ignora tu dolor para mantener la paz. El perdón que beneficia al agresor más que a la víctima. El perdón que te deja vulnerable a más abuso. El segundo es lo que Jung relacionaba con la integración de la sombra. Es un proceso interno, no externo. No tiene nada que ver con absolver al agresor. Tiene todo que ver con liberarte a ti mismo de la prisión del resentimiento. No para beneficio del otro, para tu propio beneficio. Y aquí está la diferencia clave que muy pocos entienden. El perdón tóxico se enfoca en tu relación con el agresor. Te pide que cambies cómo te sientes hacia esa persona, que dejes de estar enojado con ella, que la excuses, que la entiendas, que la aceptes de vuelta en tu vida.
El perdón verdadero, el que Jung describía como parte de la individuación, se enfoca en tu relación contigo mismo. No te pide que absuelvas a nadie. Te pide que dejes de castigarte por lo que pasó, que recuperes la energía que tienes atrapada en el resentimiento, que sigas adelante sin que el agresor ocupe espacio en tu mente. Son dos cosas completamente diferentes, y confundirlas puede costarte años de sufrimiento innecesario. Voy a darte los 5 signos de que estás practicando perdón tóxico. Si reconoces estos patrones, es urgente que te detengas, porque este tipo de perdón no te está liberando, te está destruyendo. El primer signo del perdón tóxico es que te sientes presionado a perdonar. Alguien te dice que deberías perdonar, que es lo maduro, que es lo espiritual, que si no perdonas, el resentimiento te va a enfermar y tú intentas perdonar. No porque estés listo, sino porque te sientes obligado. Pero aquí está lo que Jung entendía sobre la psique humana. Ningún proceso genuino de transformación puede ser forzado desde afuera. La individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, solo puede ocurrir orgánicamente, cuando las condiciones internas son las correctas. Cuando alguien te presiona para perdonar, no está respetando tu proceso, está imponiendo su timeline sobre tu sanación, y eso rara vez funciona. La investigación en trauma confirma esto. Los terapeutas especializados en trauma reportan que cuando el perdón ocurre en terapia, generalmente sucede al final del tratamiento, no al principio. Es un resultado del proceso de sanación, no un requisito previo para él. Forzar el perdón al principio es como intentar cosechar un fruto que todavía no ha madurado. El fruto se ve igual por fuera, pero por dentro está amargo, duro, indigerible. El segundo signo del perdón tóxico es que minimizas tu propio dolor. Te dices a ti mismo que no fue para tanto, que otros han sufrido cosas peores, que deberías estar agradecido por lo bueno, que la otra persona no tenía intención de herirte, que tenía sus propios problemas, y todo esto puede ser cierto. Pero cuando usas estas verdades para silenciar tu propio dolor, no estás perdonando, estás reprimiendo. Jung escribió extensamente sobre lo que sucede cuando reprimimos partes de nuestra experiencia. Esas partes no desaparecen, se hunden en la sombra, y desde ahí siguen influenciando tu vida de formas que no puedes ver ni controlar. El dolor que no procesas se convierte en síntomas: ansiedad inexplicable, depresión crónica, patrones de relaciones que se repiten una y otra vez, reacciones emocionales desproporcionadas a situaciones pequeñas. No estás perdonando cuando minimizas tu dolor. Estás creando las condiciones para que ese dolor te controle desde las sombras por el resto de tu vida. El tercer signo del perdón tóxico es que el perdón beneficia al agresor más que a ti. Pregúntate honestamente, ¿para quién es este perdón? Si la respuesta es que el agresor se sentirá mejor, que la familia estará más en paz, que las cosas volverán a la normalidad, entonces este perdón no es para ti. Hay un consejo que has escuchado hasta el cansancio, un consejo que suena a sabiduría ancestral, lleno de compasión y hasta con toques espirituales. Es el típico consejo que te da la familia, los amigos, el psicoterapeuta, el padre de la iglesia y en general cualquier persona que sabe que estás pasando por un mal momento. El consejo es simple: tienes que perdonar para sanar. Hoy me atrevo a decirte algo que quizás nadie más se ha animado a decirte antes. Ese consejo, en muchos casos, es peligrosamente erróneo, no solo equivocado, sino potencialmente destructivo. El perdón verdadero, el que libera, siempre se trata de ti, tu paz,
tu libertad, tu capacidad de seguir adelante sin que esa persona ocupe espacio en tu cabeza. Carl Jung lo expresaba en términos de energía psíquica. Cuando estás resentido, cuando le das vueltas constantemente a lo que te hicieron, estás invirtiendo energía en esa persona. Es como si le estuvieras pagando renta por el espacio que ocupa en tu mente. Imagínate, el perdón verdadero es recuperar esa energía, pero no la recuperas dándosela a la otra persona en forma de absolución. La recuperas retirándola completamente de la ecuación. No es lo mismo soltar que absolver. Puedes soltar a alguien sin excusar lo que hizo. Puedes dejar de pensar en alguien sin perdonar sus acciones. Puedes seguir adelante sin reconciliarte. Y muchas veces, esa es la forma más saludable de hacerlo. El cuarto signo del perdón tóxico es que ignoras señales de peligro. ¡Ojo con esto! Perdonas, pero la persona no ha cambiado. Perdonas, pero los patrones siguen ahí. Perdonas, pero algo dentro de ti sigue gritando que no es seguro. Carl Jung hablaba de la función intuitiva como una de las 4 funciones principales de la psique. La intuición es el inconsciente tratando de comunicarse contigo, y cuando ignoras tu intuición para forzar un perdón, estás silenciando a tu propio inconsciente. ¡Qué peligro! Hay casos documentados de víctimas de violencia doméstica que fueron presionadas a perdonar a sus abusadores por familiares, amigos e incluso profesionales de salud mental. Algunas de estas víctimas perdonaron, regresaron con sus agresores y fueron asesinadas. No estoy exagerando. Esto está documentado en la literatura sobre violencia de pareja. El perdón que ignora el peligro no es perdón. Es negación disfrazada de virtud. Es como ponerle un curita a una herida que necesita cirugía. El quinto signo del perdón tóxico es que el perdón te mantiene atado al agresor. Piénsalo bien. Paradójicamente, hay un tipo de perdón que te mantiene más conectado a la persona que te dañó, no menos. Es el perdón que requiere que sigas pensando en esa persona, que sigas trabajando en tus sentimientos hacia ella, que sigas invirtiendo energía emocional en la relación. Carl Jung habría reconocido esto como una forma de complejo. Un complejo es un nudo de energía psíquica alrededor de una idea, persona o experiencia. Cuando tienes un complejo, esa cosa tiene poder sobre ti, te atrae, consume tu atención, influye en tus decisiones. El objetivo no es perdonar al complejo, es disolverlo. Y a veces, la mejor forma de disolver un complejo no es trabajar directamente con él, sino retirarse completamente, dejar de darle atención, dejar de alimentarlo con tu energía. Es como si dejaras de regar una planta que te está envenenando. El perdón verdadero no te mantiene conectado, te desconecta, te libera, te permite olvidar, no en el sentido de negar lo que pasó, sino en el sentido de que ya no ocupa espacio activo en tu mente. Si tu proceso de perdón te tiene más atado a la persona, más pensando en ella, más trabajando en tus sentimientos hacia ella, entonces no estás perdonando, estás perpetuando el vínculo. Ahora que conoces los 5 signos del perdón tóxico, vamos a hablar de lo opuesto, el perdón que libera, el perdón que Carl Jung relacionaba con el proceso de individuación y la integración de la sombra. Pero antes de explicarte cómo es el perdón verdadero, necesito que entiendas algo fundamental que Carl Jung enseñaba sobre la sombra y el resentimiento. Carl Jung describió la sombra como todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, las partes que no queremos ver, los deseos que nos avergüenzan, las emociones que consideramos inaceptables. Es como el lado B de nuestra personalidad, ese que escondemos a los demás, y a veces hasta a nosotros mismos. Y aquí está el insight crucial.
Cuando alguien te daña profundamente, es natural que aparezcan emociones oscuras, rabia, deseo de venganza, odio, fantasías de que algo malo le pase a esa persona. Es humano sentir eso. Estas emociones forman parte de tu sombra. Y la pregunta clave es, ¿qué haces con ellas? El perdón tóxico te dice que las niegues, que las elimines, que las superes, que finjas que no existen, que seas la persona más grande y simplemente perdones. Pon la otra mejilla, te dirán. Pero Carl Jung sabía que esto no funciona. Lo que reprimes no desaparece. Se fortalece en la oscuridad y eventualmente emerge de formas que no puedes controlar. Es como un volcán que eventualmente hace erupción. El perdón verdadero, en la tradición junguiana, no se trata de eliminar estas emociones oscuras. Se trata de integrarlas, de reconocer que son parte de ti, de darles espacio sin dejarte controlar por ellas. Es como aprender a bailar con tus demonios, en lugar de tratar de exorcizarlos. Cuando integras la sombra relacionada con el trauma, algo interesante sucede. La rabia deja de consumirte porque ya no estás luchando contra ella. El resentimiento pierde su poder porque ya no le tienes miedo. El deseo de venganza se disuelve porque ya no lo estás reprimiendo. No es que te conviertas en una persona que no siente rabia, es que te conviertes en una persona que puede sentir rabia sin ser destruida por ella, que puede reconocer el odio sin actuar desde él, que puede honrar su dolor sin quedarse atrapada en él para siempre. ¡Qué gran diferencia! Eso es integración de la sombra, y eso es lo que realmente libera. Ahora voy a darte los 5 signos del perdón que libera. Este es el perdón que Carl Jung habría reconocido como genuino, el perdón que no te destruye sino que te transforma. El primer signo del perdón verdadero es que surge naturalmente, no forzado. Nadie te convenció de perdonar. No leíste un libro que te hizo sentir obligado. No fue una decisión consciente tomada un martes por la mañana. Simplemente, después de un proceso de sanación, un día te diste cuenta de que ya no sentías lo mismo hacia esa persona. El resentimiento que antes te quemaba por dentro simplemente ya no estaba. O si estaba, ya no tenía el mismo poder. Podías pensar en lo que pasó sin que tu cuerpo entrara en modo de supervivencia. ¡Qué alivio! Este tipo de perdón es como el fruto que cae del árbol cuando está maduro. No tienes que arrancarlo. Simplemente cae por su propio peso cuando las condiciones son las correctas. Y las condiciones correctas incluyen haber procesado el trauma, haber sentido todas las emociones que necesitabas sentir, haber recibido validación por tu experiencia, haber establecido la seguridad necesaria para ya no estar en peligro. Es como construir una casa sólida antes de invitar a gente a vivir en ella. Sin estas condiciones, el perdón forzado es solo una fachada, un acto de teatro que no cambia nada por dentro. Carl Jung habría dicho que este tipo de perdón prematuro es una forma de inflación del ego. La persona cree que puede elevarse por encima de su dolor con pura fuerza de voluntad, pero el dolor no respeta la voluntad. El trauma no obedece a las decisiones conscientes. La sombra no desaparece porque decidiste que ya no quieres sentir lo que sientes. Hay algo profundamente arrogante en el perdón forzado. Asume que eres lo suficientemente fuerte para saltar etapas del duelo, que puedes ignorar las necesidades de tu psique, que sabes mejor que tu inconsciente cuando es tiempo de soltar. Cuidado con esa soberbia. Carl Jung dedicó su vida a enseñarnos humildad frente al inconsciente, a respetar los procesos que no controlamos, a entender que la psique tiene su propio ritmo y que no podemos apresurarla, a confiar en que la psique tiene su propia sabiduría, su propio ritmo, su propio timing. El perdón verdadero respeta ese ritmo.
El segundo signo del perdón verdadero es que te enfocas en ti, no en el agresor. El perdón verdadero no se trata de la otra persona, no se trata de absolverla, entenderla o reconciliarte con ella. Se trata completamente de ti. Es el proceso de recuperar tu energía, de dejar de pagar renta mental a alguien que ya no merece ese espacio, de reclamar tu vida como tuya, independientemente de lo que te hayan hecho. Es tu vida. Carl Jung lo describiría como un proceso de individuación. Te estás diferenciando de la experiencia traumática. Ya no te defines por lo que te hicieron. Ya no eres la víctima de esa persona. Eres simplemente tú, con toda tu complejidad, y esa experiencia es solo una parte de tu historia, no toda ella. El perdón verdadero es egoísta. En el mejor sentido de la palabra, lo haces por ti, para ti. Y si la otra persona se beneficia de alguna manera, es un efecto secundario, no el objetivo. El tercer signo del perdón verdadero es que no requiere reconciliación. Puedes perdonar a alguien y nunca volver a hablarle. Puedes perdonar a alguien y mantener todos tus límites intactos. Puedes perdonar a alguien y no querer saber nada más de esa persona. Perdón no es lo mismo que reconciliación. Perdón no es lo mismo que confianza restaurada. Perdón no es lo mismo que darle otra oportunidad. El perdón verdadero es un proceso interno. Lo que decides hacer en tu relación externa con esa persona es un asunto completamente diferente. Y a menudo, la decisión más saludable es mantener la distancia, incluso después de haber perdonado internamente. Carl Jung entendía que la salud psicológica no requiere que mantengas relaciones con personas que te dañan. La individuación a menudo requiere exactamente lo opuesto. Separarte de influencias que impiden tu crecimiento. Es necesario. El cuarto signo del perdón verdadero es que incluye perdonarte a ti mismo. Esta es quizás la parte más importante y más ignorada del proceso de perdón. La investigación en recuperación de abuso narcisista muestra que las víctimas frecuentemente cargan culpa por no haber dejado la relación antes, por haber ignorado señales de alarma, por haber permitido que el abuso continuara, por haber creído las mentiras. Estos sentimientos de culpa son extremadamente comunes y son extremadamente dañinos. El perdón verdadero incluye perdonarte por todo lo que crees que hiciste mal, por ser humano, por haber sido vulnerable, por haber querido creer lo mejor de alguien, por haber necesitado amor y conexión. Es parte de ser humano. Carl Jung habría reconocido esto como trabajo de sombra enfocado en el self. Estás integrando las partes de ti mismo que juzgas duramente, los errores que te avergüenzan, las decisiones que desearías haber tomado diferente. No puedes perdonar genuinamente a otro mientras te sigues castigando a ti mismo. El perdón empieza en casa, empieza contigo. El quinto signo del perdón verdadero es que te da libertad, no te la quita. Después del perdón verdadero, piensas menos en esa persona, no más. Sientes más paz, no más turbulencia. Tienes más energía para tu vida presente, no menos. Si el proceso de perdonar te tiene más obsesionado con la persona, más afectado por lo que pasó, más atrapado en el pasado, entonces algo está mal. Ese no es perdón verdadero. Es otra cosa disfrazada de perdón. Cuidado. El perdón verdadero se siente como soltar una piedra pesada que has estado cargando. Hay ligereza, hay espacio, hay la posibilidad de pensar en otras cosas, de sentir otras emociones, de vivir tu vida sin ese peso constante. Carl Jung describió la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres, libre de los complejos y las identificaciones que te limitan.
El perdón verdadero es parte de este proceso. Te libera para ser más completamente tú mismo. Ahora, todo lo que has escuchado hasta ahora sobre la psicología del perdón, sobre las diferencias entre perdón tóxico y verdadero, sobre lo que Carl Jung enseñó, representa décadas de investigación clínica y sabiduría psicológica que puede cambiar vidas. Es poderoso. Este canal existe para traerte este tipo de conocimientos sin filtros, sin las mentiras reconfortantes que mantienen a las personas atrapadas en relaciones tóxicas, sin la presión social de perdonar cuando perdonar no es lo correcto. El botón de super gracias que ves ahí abajo no es solo apoyo financiero, es tu forma de decir que valoras contenido que te protege en lugar de ponerte en peligro. Contenido que honra tu experiencia en lugar de minimizarla. Contenido que te empodera en lugar de culparte. Es un grito de apoyo. Cuando tocas ese corazón dorado, estás invirtiendo en más videos que dicen lo que otros tienen miedo de decir, que no tienes que perdonar para sanar, que tu rabia es válida, que protegerte es más importante que ser la persona más grande. Pero independientemente de si apoyas o no, lo importante es que apliques lo que aprendiste hoy. Si alguien te está presionando para perdonar y no estás listo, tienes mi permiso para decir no. No porque yo tenga autoridad sobre tu vida, sino porque tu propio inconsciente, esa parte de ti que Carl Jung dedicó su vida a estudiar, merece ser escuchada. Es tu derecho. Tu intuición sabe cuándo es tiempo de soltar y cuándo no. Tu cuerpo sabe cuándo algo es seguro y cuándo no lo es. Tu sombra contiene sabiduría que la presión social ignora. El perdón verdadero llegará cuando llegue, o quizás no llegue nunca, y eso también está bien. No hay prisa. Hay muchos sobrevivientes de trauma que han sanado completamente sin perdonar a sus agresores, que han construido vidas plenas y significativas sin absolver a quien los dañó, que han encontrado paz sin reconciliación. Eso es posible para ti también. Tú puedes. Ahora, antes de terminar, voy a darte un ejercicio práctico que Carl Jung probablemente habría aprobado. Un ejercicio que te ayuda a trabajar con tu sombra alrededor del perdón sin forzar nada. Encuentra un momento de tranquilidad. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué es lo que realmente siento hacia esta persona? No lo que debería sentir, no lo que sería maduro sentir, lo que realmente, honestamente, en lo más profundo, siento. Deja que todas las emociones oscuras aparezcan, la rabia, el odio, el deseo de venganza, las fantasías de que algo malo le pase. No las juzgues, no intentes cambiarlas. Solo obsérvelas como un científico observaría un fenómeno natural. Estas emociones son parte de tu sombra y están ahí por una razón. Surgieron para protegerte, para validar que lo que te pasó estuvo mal, para darte la energía necesaria para alejarte del peligro. Ahora pregúntate, ¿puedo darle espacio a estas emociones sin dejar que me controlen? No tienes que actuar desde la rabia para honrarla. No tienes que buscar venganza para validar que lo que te hicieron estuvo mal. No tienes que destruir tu vida para reconocer que estas emociones oscuras existen en ti. Tú tienes el control, puedes contenerlas, puedes integrarlas, puedes convertirlas en sabiduría sobre quién eres y qué necesitas realmente. Y cuando haces eso, algo mágico sucede. La presión de perdonar simplemente desaparece, porque ya no estás luchando contra tus propias emociones. Ya no estás intentando ser alguien que no eres. Ya no estás forzando un proceso que sencillamente no puede ser forzado. Simplemente estás siendo tú, con toda tu complejidad, con toda tu sombra, con toda tu humanidad. Y eso, paradójicamente,
es lo que permite que el perdón verdadero surja naturalmente, cuando, y sí, el momento es el correcto. Para terminar, tengo una pregunta para ti, mi gente. Piensa en alguien que te ha presionado para perdonar cuando no estabas listo. Puede ser un familiar, un amigo, un psicoterapeuta, un líder religioso, incluso tu propia voz interna. ¿Qué pasaría si dejaras de escuchar esa presión? Si confiaras en tu propio proceso, en tu propio timing, si te dieras permiso de sentir lo que realmente sientes, sin juzgarte nada. Comenta aquí abajo tu experiencia. Échale. ¿Te presionaron para perdonar? ¿Perdonaste demasiado pronto y te arrepentiste amargamente? ¿O decidiste no perdonar y encontraste paz de otra manera? Tu historia puede ayudar a alguien que está pasando exactamente por lo mismo. Alguien que se siente culpable por no poder perdonar. Alguien que necesita escuchar que no está solo. Porque la verdad es esta. El perdón que te destruye es el que niega tu dolor para conseguirlo. El perdón que te libera es el que honra tu dolor mientras lo trasciende. El perdón que te destruye es el que te pone en peligro. El perdón que te libera es el que te protege primero. El perdón que te destruye es el que se enfoca en el agresor. El perdón que te libera es el que se enfoca en ti. Carl Jung lo entendió hace casi un siglo, y la investigación moderna lo confirma cada día más. No tienes que perdonar para sanar. Lo que tienes que hacer es honrar tu experiencia, integrar tu sombra, confiar en tu proceso y permitir que el perdón, si es que viene, venga en su propio tiempo, por sus propias razones. Cuando tú estés genuinamente listo, esa es la libertad verdadera. Y esa libertad te pertenece, es tuya.